Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, con ustedes nuevamente para hablar los temas que hacen portada y titulares y que usted sigue en nuestros noticiarios en la mañana, al mediodía, por la noche, el fin de semana. Usted se informa y aprende con ICN.digital. Recuerde que nosotros presentamos distintos puntos de vista, opiniones, perspectivas, pareceres, enfoques con nuestros invitados e invitadas. Recientemente el gobierno adoptó una serie de decisiones en materia económica que han generado incertidumbre, no vamos a decir zozobra, pánico, pero sí algunos niveles de inquietud, no le vamos a llamar preocupación, por lo que podría significar en lo que resta de este año y más bien el próximo, en cuanto a generación de empleo, desaceleración económica. Bueno, el movimiento del tipo de cambio es inobjetable, el aumento de tasas de interés bancarias está ya ocurriendo, no desde ahorita, ya desde hace unos meses. Y para hablar sobre ese tema me acompaña vía Zoom el empresario Eduardo Facusé. Saludos, Eduardo. Un gusto saludarte, Miguel. Gracias por la invitación. Honrado de estar aquí en este programa y nuevamente acompañándote para analizar estos temas que son de vital importancia para nuestro país. No puedo evitar la tentación ante la inminente elección de Estados Unidos, Eduardo, empezar hablando un poquito cómo la economía hondureña depende mucho de lo bien o mal que le va a la economía del mundo y la economía de Estados Unidos. Tenemos un importante grupo de hondureños y hondureñas viviendo en Estados Unidos, enviando remesas. ¿Cómo está el ambiente en Estados Unidos a pocas horas de que ocurra, como lo han catalogado, las elecciones del siglo? Pues yo creo que el ambiente es tenso, definitivamente, ¿verdad? Hay una polarización bastante grande entre el Partido Demócrata y el Republicano, y realmente poder determinar quién va adelante o quién va atrás, Miguel, en este momento sería, yo creo, una falacia. Yo no creo que nadie sepa realmente quién va a ganar. Esperamos que la decisión del pueblo norteamericano sea positiva para nuestro país, para Honduras, ¿verdad? En lo que respecta a que es nuestro socio comercial más grande, y nuestra economía, como bien tú lo has dicho, depende enormemente, ¿verdad?, de las decisiones que se tomen en Estados Unidos. Específicamente es nuestro mayor socio comercial de exportación, también donde radica la mayor cantidad de nuestros migrantes y que envían las remesas que soportan nuestra economía. Entonces, cualquier decisión de estos candidatos o el candidato ganador que pudiera mermar estos beneficios pudiera tener graves consecuencias para nuestro país. Esperamos que no sea ese el caso. Esperamos de que al final de la contienda que se llevará a cabo mañana, pues también haya unión dentro del pueblo americano para aceptar los resultados y que puedan avanzar siempre con nuestra economía, que es tan robusta y tan resiliente como lo ha demostrado Estados Unidos. Cuando se habla del fenómeno migratorio, cuando se habla de guerras en Ucrania, Rusia, Medio Oriente, posible conflictividad con China, todo conduce a lo económico, Eduardo. Al final los norteamericanos están preocupados por el gasto militar, están preocupados por la inversión que se hace en contener el flujo migratorio o los beneficios que produce, digámoslo con mayúsculas, subrayado y negritas, esa mano de obra indocumentada de la cual se nutre buena parte de la economía norteamericana, pero todo ello sufre si la economía norteamericana no anda bien. Se ha dicho que uno de los factores que nadie está considerando, porque es el que solo siente el norteamericano de a pie, sienten las empresas, siente la inversión, es el factor económico. ¿Crees tú que va a ser el factor económico el que finalmente decida la elección en Estados Unidos y no tanto los debates sobre el aborto, sobre las guerras y el tema migratorio como lo ha planteado al menos Trump? Lo que hemos podido observar aquí, Miguel, es que el tema de la economía familiar realmente es el tema principal
en la elección. Y yo creo que así ha sido durante elecciones anteriores. Los temas, digamos, de política externa o de derechos individuales son complementarios, pero siempre el americano lo que busca y lo que mira es cómo está su economía familiar. Y en esto sí hay que decir, ha habido bastante inflación en los últimos años. Muchos se sienten afectados, ¿verdad?, por esta inflación y pues andan buscando cuál es el mejor camino para recuperar el poder adquisitivo que tenían, digamos, hace algunos años. Entonces, los candidatos andan vendiendo sus soluciones, ¿verdad? Hemos escuchado a Trump que dice que va a implementar un sistema de aranceles, lo cual algunos dicen de que podría traer una inflación bastante fuerte. La candidata y la actual vicepresidenta Kamala Harris está hablando de tratar de implementar control de precios en productos de la canasta básica. Creo que cualquiera de las soluciones es controversial y al final demuestra cómo prima la economía familiar en esta decisión política. Al final siempre sí, lo económico es lo que define, ¿verdad?, la parte política. Creo que, como te dije, el tema de política externa y derechos individuales, si bien son importantes, siempre considero solo son complementarios. A ver, las remesas en el caso nuestro representan un 26.7% de nuestro Producto Interno Bruto y después de ello la principal fuente de divisas en nuestro país pues está en las exportaciones de café, en la maquila, en el camarón. Experimentó en el caso de las remesas un 6.1% de aumento en los primeros meses del año, pero nosotros sabemos que ya en el segundo semestre los números no son tan positivos y hemos visto en el informe mensual de actividad económica una caída muy fuerte en manufactura y camarón en Honduras. La manufactura, estamos hablando de maquila, nuestro principal comprador son los Estados Unidos. Camarón, nuestro principal comprador era Taiwán, pero también Estados Unidos es un importante comprador. El café está ahorita experimentando altibajos en el tema del precio, pero en el caso de la remesa, si ocurriera o se consolidara un mal año finalmente en los Estados Unidos, eso podría impactar la remesa y convertirse además en un componente adicional en la economía hondureña. Dependerá de quién gane la elección que la atención de este tema varíe. Tenemos posibilidad de mejorar nuestro mercado hacia los Estados Unidos. Lo digo porque hemos tenido aquí economistas, Eduardo, que han mencionado que en el acumulado de los últimos 3 años se han perdido 25,000 empleos en la maquila. No se ven tanto en el año, pero el efecto acumulado producto de la relocalización, producto de la competencia de otros países, y también hay otras naciones que están generando mayores incentivos. Con un panorama así, donde estamos en precario con algunas de estas dos actividades importantes como el camarón, la maquila y una incertidumbre respecto de los Estados Unidos, ¿cómo ves las decisiones económicas que se han adoptado recientemente precisamente para tener apoyo presupuestario y para poder teóricamente estabilizar macroeconómicamente en nuestro país? Sí, mira, yo creo que con el tema de las remesas, Miguel, yo no guardo preocupación siempre y cuando la población acepte el que salga ganador el día de mañana aquí en Estados Unidos. Ahora, si hay un pleito o una división sobre quién es el ganador, sí podríamos ver un descenso en el nivel de actividad económica y la credibilidad de la economía americana, y eso va a repercutir negativamente, sobre todo en los inmigrantes, digamos, los hondureños especialmente, creo que saldrían bastante afectados. Son los primeros impactados cuando hay bajas en la economía. Entonces, ojalá que al final lo que haya, sea quien sea electo, es que toda la población acepte el resultado. Eso es lo más primordial. Fuera de eso, yo sí te dijera de que en cuanto a las medidas que tomó Honduras recientemente, esta subida de la tasa de política monetaria y el deslizamiento de la moneda, creo que obedecen a solicitudes del Fondo Monetario Internacional. Mi opinión es que esto al final se da
no por un mal cálculo, ¿verdad? Me parece que al inicio del gobierno, Miguel, habían suficientes reservas para que el gobierno pudiera absorber, ¿verdad?, estos shocks externos de inflación que existían y tratar de mantener estabilidad en nuestra economía, a tratar de no impactar a la población que en su mayoría es pobre, ¿verdad?, por el aspecto, digamos, o la política, digamos, social que tiene este gobierno. Creo que ese fue la evaluación inicial que se hizo, pero al final lo que descarriló este cálculo me parece que fue el conflicto que se generó entre el sector público y el sector privado, ¿verdad? Cuando se comienza a implementar, digamos, leyes para regular el sector eléctrico, aduciendo, digamos, que se estaba abusando, después se introduce la ley de justicia tributaria. Esto resta confiabilidad, digamos, de los inversionistas. Vemos una fuga de capital que empieza a suceder a raíz de esto por la falta de confianza, y vemos un declive en el nivel de inversión. Entonces, todo esto lleva a que las reservas se utilicen mucho más rápido de lo que estaba previsto, y al final nos vemos con una situación como la que hemos visto recientemente, donde el fondo pues mira esto que está pasando y dice, bueno, si quieren préstamo, tienen que devaluar la moneda, tienen que incrementar la tasa de política monetaria, y el gobierno se ve obligado a hacerlo, ¿verdad? No tienen otra salida si quieren acceder a fondos frescos. Realmente creo que es una lástima que no haya ocurrido un diálogo pues constructivo entre el sector público y el sector privado para resolver esas diferencias. Y al final sí estoy convencido que este conflicto el que trajo, ¿verdad?, al final estas medidas. Entonces, ¿cómo van a afectar? Creo que la subida de la tasa de política monetaria ya está elevando las tasas activas y pasivas en el sistema, lo cual hace menos atractivo prestar dinero, y eso va a desincentivar la inversión y la actividad económica. Esperamos de que una vez que desembolse el Fondo Monetario, tal vez bajen nuevamente estas tasas y se normalice esta situación, pero creo que es muy temprano para poder predecir una situación de estas. Entonces, al final esto reduce las oportunidades y realmente creo yo que el tema de la devaluación encarece, ¿verdad?, también el costo de vida de los hondureños, porque casi todo lo que consumimos es importado, Miguel. Si bien hace un bien para la exportación, creo que en su mayoría impacta negativamente. Bueno, vamos a ir a una pausa, Eduardo. Vamos a seguir hablando sobre la pertinencia, el tiempo en que se toman estas medidas. Vamos a año electoral. Parecieran extemporáneas si uno lo ve hacia el pasado, parecen muy oportunas si se logra esta reactivación para el próximo año. Podría haber un cálculo importante que permita que el gobierno surfee una ola importante, pero se está olvidando el factor internacional, que hasta ahora nunca ha sido del todo favorable y que es el que precisamente llama a la preocupación. Conflictos en el mundo, la incertidumbre de una elección en Estados Unidos y también el interés de otras naciones en competir con nosotros en un momento en que nuestra competitividad no está en su mejor momento. Vamos a seguir hablando sobre ese tema con nuestro invitado de hoy, el empresario Eduardo Facusé, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos al habla vía Zoom con el empresario Eduardo Facusé. Estamos hablando sobre medidas económicas. Pareciera, Eduardo, que se tomó mucho tiempo en adoptar algunas medidas basados en la confianza de que habían recursos suficientes en las reservas, pero se olvida un factor importante para que haya inversión, para que haya crecimiento, para que haya empleo. Tiene que haber confianza, tiene que haber los actores económicos, los factores de producción tienen que estar, si no en armonía, por lo menos en un ambiente cordial, llamémoslo así. No se me olvida la bandera negra del COEP,
de luto porque el país no estaba bien, la reacción del gobierno, este lenguaje altisonante, la ley de justicia tributaria, la insistencia en catalogar al país como un país en el que nada funciona porque un grupo reducido de familias no dejan que nada funcione. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar la actividad económica y la inversión, uno se da cuenta que un importante sector de inversionistas empezaron a tener desconfianza y se empezó a hablar. Yo tengo ya varios años escuchando la palabra incertidumbre. Creo que todo el ser humano sabe que nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero la certeza es mucho mayor cuando las cosas están relativamente normales. ¿En qué momento empieza a ser la incertidumbre lo que domina el ambiente de la relación entre el sector privado y el gobierno, al punto tal que ahora se busca recuperar esa confianza y no necesariamente de la mejor manera? Sí, mire, yo me recuerdo al inicio del gobierno, el sector privado se puso a disposición del gobierno para trabajar en ver cómo podíamos reactivar la economía, ¿verdad? Y traer inversión al país. Pero me parece de que nunca hubo o existió un diálogo sincero y de repente el gobierno sale con una ley para tratar de disminuir el costo de la generación eléctrica, ¿verdad? De una manera, una ley que yo considero que era bastante amenazante para los que estaban produciendo. Entonces, al final, creo que eso genera mucha desconfianza y después salió la ley de justicia tributaria y el discurso ha sido político. El problema es que cuando en la economía se meten asuntos políticos, ahí se pierde la credibilidad. Mire, los inversionistas lo que esperan es un manejo responsable de datos, ¿verdad? Y que se tomen decisiones en base a indicadores macroeconómicos en forma técnica. Creo que esto es lo que esperan los inversionistas serios. Pero cuando lo que se observa es que hay más bien como una campaña de desprestigiar el sector privado, de atacar y satanizar hasta cierto punto los que producen, realmente desalienta al sector privado y cesa la inversión. Y no solamente cesa la inversión, yo creo que hay fuga de capital cuando sucede esto. Entonces, todo esto ha venido a desmejorar, creo yo, el clima económico. Y aunque argumenten que hay crecimiento, es un crecimiento que solo está sucediendo, Miguel, en un sector, que es el sector terciario, que es la banca, ¿verdad? El comercio importado y las comunicaciones. O sea, está creciendo los préstamos, están creciendo el consumo en celulares y está creciendo las importaciones. Entonces, si tú no cuidas al que produce localmente, o sea, el agro, la construcción, la manufactura, o sea, no hay manera que pueda sostener la moneda y es lo que ha pasado. Entonces, cuando ha habido un retroceso en manufactura, tú creo que lo has mencionado, casi 25,000, 27,000 empleos perdidos en la maquila, el tema del camarón que está en crisis, ¿verdad? El agro, tú puedes ver las cifras en el Banco Central, también ha sufrido retroceso, manufactura, o sea, todo el sector primario y secundario de la economía ha tenido un grave retroceso por esa falta de inversión, falta de confianza, ¿verdad? Y al final, pues esto merma las oportunidades de trabajo y resta de la capacidad de conseguir divisas, porque es en base a nuestras exportaciones que se consiguen las divisas, no solamente las remesas. Y cuando las exportaciones bajan y han estado a la baja y las importaciones más bien suben, pues hay un desbalance y estamos viendo lo que estamos viendo, que es una necesidad de divisas que no se podía cubrir. Entonces empieza a ser devaluado la moneda. Realmente es por falta de diálogo. Yo considero que habían suficientes reservas para manejar en forma estable la economía, pero es el conflicto que se genera el que tira fuera de balance todo. Y eso es lo que realmente ha ocurrido y es donde el fondo pues, se ha aprovechado, ¿verdad? Yo lo dijera así, porque el fondo también tiene interés en colocar préstamos y ha entrado con una lista de condiciones que no son favorables, considero yo, a la ciudadanía en términos de encarecer el crédito y encarecer las importaciones
que es la mayoría de los insumos que traemos. Entonces, yo no veo realmente un buen resultado, un buen manejo. Creo que, y quiero destacar y ser claro, creo que el Banco Central ha actuado muy responsablemente. Creo que el Banco Central es un ente que ha actuado de manera despolitizada, muy técnicamente, tratando de salvaguardar la situación a pesar del conflicto. Y yo destaco la labor que ha hecho doña Rebeca, la presidenta del Banco Central, de una manera realmente patriótica. Pero en el Ejecutivo, los que estaban al frente de la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? De la SAR, los que promovieron, digamos, los cambios en el sector eléctrico, en la Ley de Justicia Tributaria, y ahora en el Congreso, de una manera, en vez de buscar un diálogo para resolver este impasse de esta ley, quieren meterla casi a la fuerza. Realmente ahí es donde se desestima la confianza, donde hay retirada de parte de los que tal vez tenían planificado algún proyecto en nuestro país y mejor se quieren esperar hasta que suceda la próxima elección para ver si deciden hacerlo o no. Entonces, todo yo creo se ha puesto en pausa y aquí lo único que se sacrifica es el futuro de todo nuestro país. O sea, la población es la que más sale afectada porque sin inversión no se crean oportunidades de trabajo y no se mueve la economía hacia adelante. Entonces vemos pues la migración que continúa, vemos una población que está con un subempleo enorme, la cantidad de empleos nuevos netos no es nada destacable y realmente todos estos factores realmente no brindan o generan esperanza a la población. Qué importante es, Eduardo, el tono del lenguaje. Nosotros tuvimos aquí en el programa la presidenta del COEP, a la ingeniera Anabel Gallardo. Hemos tenido economistas que sin utilizar un lenguaje altisonante, aclarando, explicando. A veces la población resiente por parte de los economistas, resiente por parte de los empresarios, que se utiliza un lenguaje que no es fácil de entender. Y yo te quiero felicitar porque no solamente lo estás explicando de una manera que cualquier persona puede comprender porque es importante mantener este diálogo, pero también has reconocido el trabajo del Banco Central, has reconocido aquellas personas que han procurado hacer un clima, yo le llamaría un clima de paz en una relación que no siempre es fácil. Nosotros entendemos que hay demandas fiscales, que hay necesidad de recursos, que hay evasión fiscal en nuestro país, que hay importantes retos de defraudación, hay un debate eterno con las exoneraciones. Nosotros tuvimos aquí un especialista mostrando cómo más del 50% de las exoneraciones que en este país se aplican pues están orientadas a mantener un precio asequible de la canasta básica. Otro porcentaje, que es más o menos un cuarto, tiene que ver con incentivos para la inversión en maquila, en manufactura. Y uno se pregunta, bueno, una revisión consciente del esquema de exoneraciones yo creo que a nadie le molestaría, pero si lo que se hace es decir que las exoneraciones están beneficiando a unos pocos, cuando uno ve las mismas cifras que el Banco Central, la fuente de estos documentos, el mismo CEFIN, la Secretaría de Finanzas produce, te dicen que sí, hay que perseguir a quien hace mal uso de la exoneración, pero ¿cómo podemos nosotros incentivar inversión extranjera si nuestros países vecinos presentan condiciones mejores en cuanto a la formación de su recurso humano? Incentivos a la inversión, y acá empieza a hablarse de algo que no has mencionado, has sido muy prudente hasta ahora, y es el famoso concepto de seguridad jurídica. Estamos hablando de que se cambian las reglas del juego. Conocemos el caso al menos de una empresa extranjera que cuando ya había pasado todo el proceso de licitación le dijeron que le iban a pagar en otra moneda, que le cambiaron la letra chiquita de los contratos, y uno se pregunta, cuando un poder judicial no da certeza, cuando las autoridades cambian las reglas del juego en el camino, y cuando el tono del discurso de los funcionarios es, y voy a decir la palabra porque tengo que decirle, de barricada, es un tono confrontativo, sea en TikTok, sea en declaraciones o incluso en X,
en las redes sociales. Entonces cualquier persona que vea el entorno de Honduras dice, hombre, yo ahí en esa olla de grillos no me voy a meter. Dicen de que el dinero es como el venado, Miguel. Ajá. Con el menor ruido se asusta y se va. Ajá. Entonces, así funciona la inversión también. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un ambiente cordial. Si bien no tienen que equipararse las ideas, debe haber un debate educado sobre cuál es la mejor medida hacia adelante y tomarla en base a razones técnicas, económicas, pero no por razones políticas. Cuando se trata de satanizar y se habla inclusive de estas 10 familias, mira, en su momento llegó el director del ASAR, el ministro del ASAR, a develar quiénes eran los 10 grupos más importantes de exoneración. Yo puedo observar ahí casi todos los grupos son empresas transnacionales extranjeras. Entonces, no sé a qué se refieren con esas 10 familias, pero es el discurso político que existe. Entonces, tú comparas, digamos, cuando se habla de que 8% de estas exoneraciones van hacia ese tipo de sector que es zona libre, o sea, sector exportador, y son 66.000 millones, pues estás hablando más o menos de 5.000 millones de exoneraciones, ¿verdad? Pero cuando sale el jefe del Estado Mayor Conjunto diciendo que 10 familias están robando 66.000 millones, realmente no corresponde, solo demuestra ignorancia, ¿verdad? Y politización. Entonces, todo esto no abona, no ayuda. Digamos, se cuestiona, digamos, esos 5.000 millones en exoneraciones, ¿verdad? Que van para el sector externo. Yo digo, si no estuvieran esas exoneraciones, no tuviéramos esas empresas, no tuviéramos esos empleos. Pero nadie cuestiona, digamos, la partida confidencial, que son 42.000 millones. Entonces digo yo, o sea, ¿cómo puede ser de que al que produce se le satanice, ¿verdad? Y al político populista que quiere regalar todo lo ajeno, no se le cuestiona? Hay una falta de coherencia, ¿verdad? A mí me gustaría de que así como se fiscalizan esas exoneraciones, se fiscalizara, digamos, esa partida confidencial que tiene la presidenta de 42.000 millones, con el mismo espíritu, ¿verdad? Que así como se fiscaliza la parte tributaria, se fiscalizara también el gasto público. Tú ves por todos lados, ¿verdad? Esas camionetas blindadas, son caravanas, ¿verdad? Ese derroche que hay, que realmente no corresponde ni va con cómo se puede administrar un Estado con la pobreza que tiene Honduras. Entonces, no encaja, ¿verdad? Hay muchas cosas que no son coherentes y que yo creo que problemas hay en todos los lugares, pero vuelvo a repetirte, creo que lo correcto es conversarlo de una manera educada, sin insultar, sin lastimar, sino que buscando realmente las soluciones técnicas para corregir y mejorar el camino, porque problemas siempre van a existir, Miguel. Pero yo creo que es dialogando que se resuelven estos problemas y manejándolo de una manera técnica, profesional, no de una manera política. Cuando ya nos desviamos a lo político, entonces lo que prima es lo político y sacrificamos la economía, ¿verdad? Cuando hacemos esto. Y esto no es lo mejor, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo para la población. Entonces, en la medida que se comprenda esto y que se corrijan estas actitudes, porque son actitudes, vamos a poder emprender hacia adelante el desarrollo real de nuestra economía y de nuestro país. Bueno, vamos a ir a una pausa. La pausa de mitad del programa. Estamos conversando con el empresario Eduardo Facusé. Vamos a año de elecciones. ¿Cuán importante es que la economía esté en orden? ¿Cuán importante es que la población esté tranquila? ¿Cómo puede afectar o beneficiar el clima preelectoral, electoral o lo polarizado que se convierta o vuelva este clima de inversión y esta competitividad que necesitamos mejorar en el país? Vamos a volver sobre esos temas después de unos mensajes. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Recuerda que el programa se repite a las 8 de la mañana. Estamos de lunes a viernes por ICN, una nueva conciencia. Puedes seguirnos en redes sociales, puedes seguirnos en YouTube. Envíe sus comentarios. Estaremos encantados de conocerlos y comentarlos cuando
tengamos la oportunidad. Estamos con el empresario Eduardo Facusé vía Zoom. Eduardo, vamos a año electoral. El presupuesto general de ingresos y egresos de la República aumenta bastante, precisamente porque la democracia cuesta. Necesitamos invertir en que los hondureños vayan a elegir de manera legítima, legal, ordenada, transparente, creíble a sus próximas autoridades. Autoridades que tendrán que tener una respuesta frente a todos estos desafíos políticos, sociales y en particular económicos. En este momento, cualquier aspirante, hombre o mujer, que se ponga al frente de la población, ¿qué debería y qué no debería hacer tratándose de materia económica? Yo hasta el momento no he visto, y lo voy a decir acá con toda la franqueza, no he visto programas de ningún candidato y precandidata. Espero verlos en las próximas semanas para analizarlos con personas que saben, como tú, personas que representan a distintos pareceres, opiniones, enfoques de la sociedad, pero hasta ahora no me queda muy claro quién podría ser la mejor carta para llevar este barco a un buen puerto. ¿Qué opinión tienes? Mire, yo creo que nadie habla sobre estas medidas que son necesarias y que al final realmente son las que nos van a llevar al mejor derrotero en la parte económica. Y coincido contigo de que no son motivo de importancia, ¿verdad? Nuestro electorado no está muy interesado en escuchar estas cosas, tal vez por la necesidad que tiene, ¿verdad? Andan viendo qué comen hoy, Miguel, ¿verdad? No están preocupándose de cuál es la política de mañana o de pasado o el futuro. Andan viendo cómo resuelven sus problemas de hoy. Esa es la razón que nuestro electorado no demanda de ese discurso. Pero yo creo que los que estamos digamos, en la capacidad de analizar la parte económica, tenemos que exigir, ¿verdad?, cuáles son estos programas o estas intenciones para estabilizar y hacer crecer nuestra economía. Mira, por lo menos en lo particular, yo te puedo hablar de que hay necesidad, digamos, de reformas tributarias. Yo sí creo, digamos, en el concepto de la renta mundial y te voy a explicar por qué, aunque se me critique. Sí creo yo que en esto tiene razón este gobierno, en el sentido de que cuando tú no tienes renta mundial favorece las importaciones, porque muchos comercios, muchos negocios hacen triangulación de ganancias y dejan las ganancias en el exterior, ¿verdad?, y traen a Honduras ya con un precio inflado. Entonces al final esa ganancia no paga impuestos, mientras que el PEC produce, tiene que declarar todo localmente y paga más impuestos. Entonces se encuentra en una desventaja. Eso yo creo que es importante. Después en la parte de producción nacional se tiene que implementar, digamos, estímulo a la producción nacional. Siempre he considerado que el que produce para la economía doméstica o la interna se le debe dar algún tipo de preferencia. O sea, tal vez energía más baja o pago fiscal más bajo, porque le cuesta mucho competir con el que importa. O sea, si tú no le das alguna ventaja para que pueda defender su mercado, realmente vamos a terminar en manos de los importadores y eso no es sostenible a largo plazo. Entonces, algún beneficio hay que darle al que produce para el mercado nacional, ¿verdad? Y no se le está dando nada en este momento. Me parece que es un grave error. La exportación, porque es sector externo, debería de seguir con las exoneraciones. Esto no debería de afectar, ¿verdad?, la economía interna. Y realmente lo único que provee la exportación es el empleo que no podemos proveer en la economía interna. Entonces, se debe de seguir con esta política. Creo que la gran oportunidad económica que tiene nuestro país es en el sector construcción, pero para esto se tienen que regular las tasas de hipotecas inmobiliarias. En todos los países del mundo, este es un instrumento regulado para asegurar que el margen, ¿verdad?, sea pues eficiente y que no se cobre más allá de lo que se tiene que cobrar, dada de que los terrenos y los inmuebles son una garantía segura, Miguel. Entonces no deberíamos de estar con una préstamos, digamos, sin regulación en ese sector. Yo sí soy fiel creyente en que se debe regular ese sector de las hipotecas inmobiliarias. También se tiene que buscar cómo pluralizar las inversiones. O sea, digamos, si alguien va a construir una represa hidroeléctrica,
que se permita que tú y que yo podamos invertir, ¿verdad?, de forma minoritaria en ese proyecto y participar de ese beneficio. Porque eso lo van a hacer las grandes empresas que tengan acceso a ese proyecto. En otros países hay bolsas de valores, ¿verdad?, donde los individuos participan, ¿verdad?, de estos beneficios, de estos retornos más elevados. En Honduras estamos obligados los pequeños a ir al banco a depositar y ahorrar nuestros ahorros. Entonces, no tenemos otra opción legal. Y yo creo que se tiene que abrir el abanico de oportunidades de inversión para los inversionistas minoritarios, especialmente porque de esta manera también se pueden construir los grandes proyectos que necesita nuestro país para bajar nuestra independencia de las importaciones. Y en este caso la energía es una de las importaciones más grandes que tenemos. Entonces tenemos que concentrarnos en promover proyectos que sean con nuestros propios insumos de energía renovable en la parte hidroeléctrica, solar, eólica, para bajar nuestra dependencia de la importación de productos derivados del petróleo. Al mismo tiempo, creo yo que se debe promover un programa de precios de garantía y garantía de compra en granos básicos, para dejar también de importar lo que es maíz, arroz y frijol, que también representan una buena parte de nuestras importaciones. Entonces, sí estoy convencido que hay acciones concretas que se deben de tomar, y a mí me da pesar cómo seguimos demorando estas decisiones que sabemos que son las necesarias para corregir el camino económico y pluralizar la economía, o sea, darle acceso a más personas para que participen de los beneficios del crecimiento económico, ¿verdad? Pero lastimosamente no vemos la clase política interesada en estos temas, fuera de lo que son los temas políticos, que son los que ocupan día a día, ¿verdad? Pero no hemos visto ningún avance concreto de reformas en la parte económica que yo pueda decir, pues esto valió la pena. Realmente el país está estancado en cuanto a la pluralización y el crecimiento, digamos, que impacta, que reduce pobreza en nuestro país. Está muy limitado, ¿verdad?, el impacto del crecimiento. Como te digo, ese beneficio de ese crecimiento se va en muy pocas manos, ¿verdad?, porque el sector terciario es un sector que más bien concentra la riqueza, no la distribuye, y estamos viendo que todo el crecimiento sucede en ese sector. Entonces, tenemos que revertir esto, tenemos que asegurarnos que haya crecimiento en la base de la pirámide, en el sector primario, secundario, lo que es agro, lo que es la construcción y lo que es manufactura, para que más personas puedan disfrutar de ese crecimiento, beneficiarse de ese crecimiento y tener mayor oportunidad. Me llama mucho la atención lo que estás mencionando, Eduardo, porque cuando yo veo alrededor, no encuentro esos gurús, no encuentro esas figuras que hablen con claridad y le digan a la gente, miren, el rol del gobierno es precisamente generar la unidad nacional que se requiere para poder enrumbar al país hacia el desarrollo que todos queremos. Puede haber diferencias en método, pero al final el destino es el mismo. Y se necesita el concurso de todos, se necesita el concurso del sector cooperativista, del sector privado, se necesita el concurso de la academia. Tu experiencia cuando ha tocado hacer estos diálogos en el pasado o has visto experiencias en otros países, ¿hay algún modelo virtuoso que tú hayas observado? Se habla mucho del milagro irlandés, se ha hablado mucho de lo que lograron los coreanos en condiciones muy, muy peculiares, ¿verdad? Porque se trata de ambientes dictatoriales. Se ha hablado mucho de los avances que experimentó Chile, misma historia en un ambiente dictatorial. Pongo el caso de Irlanda porque no ocurrió en esas condiciones. Si tuviéramos que ver hacia un horizonte, ¿has podido, dentro de tu reflexión sobre el rumbo que el país debería de llevar, te has encontrado con alguien en el país o has visto algún modelo virtuoso que valdría la pena explorar? Obviamente, tropicalizarlo, llevarlo a la práctica entre nosotros. Mira, yo todas las, propuestas que te he descrito anteriormente son propuestas que ya funcionan en muchos países del mundo. Aquí no estamos inventando el agua caliente, solo estamos adaptando la necesidad que tiene nuestro país y tenemos que diseñar algo que sea propio
de las necesidades nuestras. No podemos venir a copiar ningún modelo en particular, sea de Irlanda, de Corea, de donde sea. O sea, tenemos que analizar cuáles son las necesidades nuestras y en base a eso, Miguel, determinar las acciones. Pero sí estoy convencido que esas acciones o las propuestas que te describí son las necesarias para que Honduras dé vuelta. Sí creo que hay muchas personas que comparten estos pensamientos, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría también están cansados de proponer y que nadie les escuche. Y realmente se mira de que no hay un interés en la clase política en comprender, ¿verdad?, qué decisiones económicas se necesitan tomar para poder enrutar realmente nuestro país hacia el desarrollo. Yo siempre digo, o sea, la gente aplaude ese crecimiento de 3 o de 4%. Nuestro país nunca va a poder reducir la pobreza a ese ritmo. Necesitamos crecer a ritmo del 7 y el 8%, Miguel, si realmente queremos transformar nuestra economía. Este ritmo de crecimiento del 3.4 o del 4 realmente no beneficia a las clases más necesitadas. Es más, yo me atrevería a decir que el hondureño promedio cada día se encuentra en una situación más difícil, ¿verdad? Porque este beneficio de este crecimiento solamente más bien va a pocas manos que no son las de la mayoría de la población. Entonces, no estamos haciendo las cosas correctas. Creo que hay una falta de entendimiento de la clase política en cuanto a cómo funciona la economía, y eso es algo yo creo que requiere de que la clase política también se deje asesorar adecuadamente o se eduque adecuadamente acerca de estos temas, porque al final hay muchas vidas de por medio, ¿verdad?, que estamos poniendo en riesgo o hemos puesto en riesgo por la falta de decisiones que son las correctas. Y realmente hay veces pienso que no es por mala voluntad, sino que por desconocimiento. Pero ya eso no se puede perdonar, ¿verdad? Eso realmente debemos de asumir la responsabilidad que corresponde. Si estamos asumiendo, digamos, roles de liderazgo dentro del sector público, dentro de la política pública, estamos obligados a promover las políticas que realmente van a impactar positivamente en la población hondureña y en el bienestar general del país. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele se concentró en mejorar la situación de seguridad con medidas bastante draconianas, controversiales, que le han hecho ganarse muchos apelativos. Sin embargo, el efecto inmediato de esa decisión empieza a verse con las ofertas de inversión de importantes conglomerados tecnológicos y otras empresas. Es decir, aquí nomás en el sur hemos visto a un gobierno intentando atraer inversión ahí a la par nuestra, con muchas menos condiciones, si lo podemos decir así, en términos de territorio, acceso a dos mares, posición geopolítica. ¿Tú crees que estamos desaprovechando nuestra posición geopolítica? ¿Estamos desaprovechando las multirregiones que somos? ¿Crees que, independientemente de esas medidas que me has planteado, es un tema de liderazgo? Contéstamelo, por favor, después de unos mensajes, porque todo lo que me has mencionado se puede hacer, pero me dices, la gente se ha cansado de proponer y no ser escuchada. Es la escucha activa la principal virtud que debería tener la dirigencia que aspira a conducir los destinos de este país. Conversémoslo después de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques con el empresario Eduardo Facusé. Decisiones extemporáneas en la economía, incertidumbre a futuro. Entramos al segmento final de Cuestión de Enfoques. Estamos con el empresario Eduardo Facusé vía Zoom. Vamos a elecciones. El país busca nuevos dirigentes. Yo no les digo líderes hasta que no muestran esa cualidad. Estamos hablando que el país tiene claramente establecidos cuáles son sus problemas, los estructurales, los de contexto. Eduardo, en este momento, ¿cuáles deberían de ser las cualidades que debemos buscar o por lo menos exigir? Porque no la gente va a empezar a decir, está hablando de fulano, de sutana, de mengano. No. ¿Cuáles son las virtudes que debería tener o cualidades que debería mostrar un dirigente para aspirar, así como esté el país,
y liderarlo, porque hablábamos del ejemplo de El Salvador. El presidente Bukele se concentró en resolver, como hablábamos extra cámaras, uno de los principales problemas, el más sentido, la inseguridad. Y luego de eso genera la confianza en su base poblacional, que ha hecho grandes sacrificios en medio de controvertidas decisiones, en medio de restricción de derechos y restricción de libertades. Eso es evidente. Sin embargo, la gente dice, bueno, decidimos creer. Muchas cosas no nos gustan, pero decidimos creer. ¿Cómo recuperar la confianza en la población? 56% de la gente dice que no cree en los partidos políticos, no creen en el Congreso, no creen en las instancias donde hay políticos involucrados. ¿Cómo recuperar la confianza en la política? ¿Cuál es el dirigente virtuoso que estamos necesitando? Mira, refiriéndome a tu pregunta de El Salvador, yo creo que el éxito no se mide en cuanto a cómo viene la inversión, sino que el éxito se debe medir en qué tan contenta está la población. Y yo creo que precisamente lo que tú has dicho es correcto. La población ha visto en Bukele a alguien que les ha cumplido con la parte de seguridad, entonces dicen vamos a darle oportunidad a que resuelva el tema económico. Creo que el tema económico va a ser más difícil, pero ojalá que lo pueda resolver, ¿verdad? Porque sería histórico, ¿verdad? Un hombre que cumple lo que ofrece. En el caso nuestro, yo te dijera, Miguel, creo que lo más importante es que la persona que llegue a dirigir los destinos del país tenga un conocimiento claro, ¿verdad?, de los retos económicos que tiene Honduras. Es importante. Estamos ante una situación realmente que es penosa, donde vemos una juventud que no encuentra oportunidades y es importante devolver la esperanza, pero tiene que ser devolverla de una manera estructurada, devolver esa confianza, y es con medidas concretas, ¿verdad?, en base a estas situaciones que enfrenta el país y que son de plena capacidad de poder resolver. Yo sí te quiero decir, estoy convencido de que existen todos los recursos que necesitamos en nuestro país para poder sacar adelante a Honduras. O sea, no es de que nos hace falta algo. Mira, hablábamos de la cosecha, digamos, de granos básicos. Hay valles fértiles, hay ríos caudalosos. Hablamos de las represas hidroeléctricas. Hay suficientes ríos para represar el agua y sacar la energía, crear los sistemas de irrigación para hacer más eficiente y más productivo nuestros valles. O sea, tenemos cercanía a 2 horas de vuelo con el mercado más grande del mundo, a 2 días de distancia por barco. O sea, estamos en una posición geográfica privilegiada con mares en ambos, o sea, tenemos acceso a ambos mares, tenemos recursos de turismo que yo creo que cualquier país del Asia mataría por tenerlo. Tenemos riqueza histórica, ¿verdad? La historia maya, o sea, hay tanta riqueza que tiene nuestro país y sobre todo la bondad y la nobleza de nuestra gente. Yo creo que ese es el recurso más preciado que tenemos, la buena disposición que tiene el hondureño para seguir buscando esa salida, esa solución, ¿verdad? Y que al final no hemos encontrado, pero sigo convencido de que esos recursos están ahí, Miguel, y de que realmente tomando las decisiones correctas podemos enrutar nuevamente a Honduras en un camino adecuado. Esto no es algo complejo. Realmente nuestra economía es una economía pequeña, ¿verdad? Cuando tú comparas y miras el tamaño de empresas que hay en Estados Unidos, uno se asombra. Nuestro país, el Producto Interno Bruto de nuestro país es más pequeño que muchas empresas en Estados Unidos que se manejan eficientemente. Entonces, yo digo, deberíamos tener la capacidad de poder sacar adelante nuestra población, ¿verdad? Con dignidad, con honestidad y realmente, sobre todo, con amor. Bueno, has mencionado honestidad, amor, visión, yo diría empatía, solidaridad con los demás. Y aquí yo he escuchado con bastante frecuencia que el tono es altisonante. Yo puedo entender la frustración de funcionarios de gobierno, de personas que cuestionan el resultado de 42, 43 años de democracia. Estamos cumpliendo
ya un buen rato con la Constitución actual. No es con leyes que se resuelven los problemas, es con seres humanos y todos trabajando por un beneficio común. Escuchaba a alguien hace unos días decir, el gran problema es que nosotros, los hondureños, cada quien vela por su propio interés. Somos como el asadón, decía. Cuando te sientas a una mesa, la gente inmediatamente se concentra en las diferencias y no en las coincidencias. Empiezan a ver dónde estudió fulano, qué ropa anda sutano, en qué carro se movilizó, dónde vive y finalmente olvidan la casa común, olvidan el problema. A ver, hagamos una comparación con lo que está pasando en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, para retornar al inicio del programa, hacer un cierre, los Estados Unidos se encaminan a elegir a quien quieren que dirija los destinos de su nación por los próximos 4 años u 8, si se tratara de la señora Harris. Si el señor Trump gana, pues sería su segundo mandato, tendría 4 años más para consolidar su proyecto de hacer más grande América, pues, con sus propuestas, las que sean que tiene. Y en el caso de la señora Harris, la oportunidad de ser la primera mujer que dirija los destinos de los Estados Unidos, y si lo hace muy bien, pues ponerse en la meta de repetir mandato. Estamos hablando de 8 años, 4 años que serían los 8 de Trump versus los primeros 4 de posibles 8 de Harris. Tener la felicidad de la nación, tener contenta a la gente. ¿Cómo contentar a la mitad que pierde? En el caso de Honduras tenemos un importante grupo de personas que no creen en la política. ¿Cómo lograr contentar a ese grupo antes de las elecciones? Viendo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué lecciones podemos aprender, Eduardo? Sí, me parece muy importante tu pregunta, Miguel. Y yo creo que lo más importante es comprender que cuando un candidato gana una elección, se convierte en un puesto de liderazgo para todos los ciudadanos, no solo para los que lo eligieron, ¿verdad? A mí me apesará mucho cuando la presidenta Xiomara Castro sigue saliendo aplaudiendo, digamos, cuestiones de Libre, cuestiones partidarias. Ella ya no representa solamente a Libre, ella representa las necesidades de toda la población, incluidos los ciudadanos que votaron por el Partido Nacional o por el Partido Liberal. O sea, ella no debería meterse en asuntos partidarios, ¿verdad? Yo creo que es un error. Y eso es lo que vemos de los grandes líderes, Miguel, que una vez que salen electos tratan de representar tanto a los que lo apoyaron como así los que no lo hicieron, y tratar de comprender por qué no lo hicieron y traerlos a la mesa para que formen parte de esas iniciativas y esos esfuerzos. Al final es la unión, ¿verdad?, de todos los ciudadanos lo que crea esa estabilidad y esa credibilidad, que es lo que afecta pues la parte económica y política. Pero sí estoy convencido que es la correcta, digamos, que asume correctamente la función, lo que determina el éxito de ese liderazgo. Y ojalá pues que una vez gane quien gane en Estados Unidos, esa persona tenga la amplitud para abrir los espacios a aquellos que estaban opuestos a las ideas que salieron electas, para poder construir con ellos un futuro donde también se sientan incluidos, que yo creo que es lo que ha faltado en nuestro país hasta ahora. Eduardo, ¿tú crees que es preferible que un empresario gobierne un país? Después de escucharte hablar de la necesidad de comprender cómo se invierte, cómo se genera empleo, ¿ves positivo que un empresario dirija los destinos de la nación, en el caso de Honduras? Mira, yo creo que cualquier persona puede hacer esa dirección. Yo creo que la parte importante ahí es el liderazgo. No podemos esperar que alguien sea experto en todos los temas, Miguel. Digamos, tú me preguntas de educación o de salud, yo no sé nada de esos temas. Yo te puedo hablar de economía, pero yo creo que al final lo que importa es que el liderazgo de esa persona inspire a las personas que sí tienen conocimiento de esos temas, y que esas personas sean escuchadas, para que al final las decisiones que se determinen sean las correctas. Cuando el líder se aísla
y solamente se rodea, digamos, en este caso, por poner el ejemplo de la presidenta, de su círculo familiar, entonces restringe mucho, ¿verdad?, la capacidad de poder evaluar las propuestas correctas. Y ahí es donde yo creo que pecan todos los líderes, o sea, deben de estar abiertos a recibir, ¿verdad?, indistintamente del pensamiento que tengan, los distintos asesores para que puedan determinar las mejores decisiones para el país. Creo que es esa apertura, esa honestidad de corazón que tiene que existir en cada uno de esos líderes para poder determinar cuál es el mejor camino hacia el futuro. Aquí yo hago hincapié en que tiene que haber integridad, ¿verdad?, de la persona para que al momento de tomar estas decisiones sean las mejores y no lleven un interés particular o de grupo. Bueno, vean ustedes qué importante es hacer este tipo de reflexiones aprovechando que está ocurriendo un evento de una importancia global como las elecciones de Estados Unidos, reflexionar un poco sobre el tipo de liderazgo que nosotros necesitamos. El programa hablaba de decisiones económicas extemporáneas o tardías, oportunidades perdidas. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, dice un dicho, ¿verdad? Y cuando uno ve hacia atrás y se da cuenta del tiempo desaprovechado, uno dice, hombre, pues a manos a la obra, el que venga que arree, decía mi padre, y te agradezco, Eduardo, que has confiado en exponer así, con esa sinceridad, porque lo has hecho con mucha sinceridad, el tipo de dirigencia, de líder que el país demanda en este momento. Gracias por acompañarnos. Es nuestra segunda oportunidad haciendo programa y ha sido muy fluido, muy agradable. Te deseo mucho éxito y bueno, a la expectativa de lo que pasa en los Estados Unidos y en Honduras. Muchísimas gracias, Miguel. Un verdadero gusto conversar contigo, estar en tu programa. Me agrada mucho hablar sobre estos temas. A mí me apasiona la parte de la economía, porque al final lo que nos motiva es buscar cómo construir un mejor país en Honduras. Creo que todos debemos de estar obligados a pensar qué es lo que nos va a llevar al bienestar general de nuestro país y de nuestros compatriotas. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Eduardo, y a ustedes que han estado atentos a la señal de Cuestión de Enfoques de ICN, Una Nueva Conciencia. Gracias por su sintonía. Recuerde ver la repetición del programa mañana por la mañana y seguir en la sintonía de ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez. Tenga feliz día.